hacer, en el tema de superficies planas, podemos hacer una distinción entre el cálculo de lo que es la fuerza de presión sobre una superficie horizontal. Entonces, una superficie plana, que está en una posición horizontal, va a estar sometido a una presión constante. Es decir, si tenemos este ejemplito, en el cual tenemos una superficie plana que viene a ser el suelo de este reservorio, lo que vamos a tener es que directamente la fuerza va a ser igual al producto de la presión que se está ejerciendo sobre toda esa superficie, multiplicado por el área total de toda esta pared o este suelo que está totalmente horizontal. La fuerza de presión, o mejor dicho, la presión P, esta de acá, va a ser la misma en todo el plano horizontal. Y la fuerza resultante, es decir, el producto de la presión multiplicado por su área de aplicación, va a actuar en el centroide del plano horizontal. Es decir, esta fuerza distribuida que estamos viendo acá en color rojo va a tener una fuerza resultante, que va a ser R o F, como quieran llamarlo, y esa R o F, la fuerza resultante, va a actuar en el centroide de la superficie plana horizontal, ¿no? Si nosotros miramos esto desde arriba, lo que podemos tener es, por ejemplo, que el piso de este reservorio tiene la forma de un rectángulo. Por lo tanto, su centroide va a estar justamente a la mitad. Y justamente en ese punto, en este puntito, es donde se está aplicando la fuerza resultante. Entonces, estos ejercicios de superficies horizontales son bastante sencillos. Simplemente aplicar esta ecuación, presión multiplicado por área, y la fuerza resultante va a actuar en el centroide, que generalmente tenemos figuras geométricas estándares, en los cuales es fácil determinar el centroide, ya sea a través de tablitas o figuras. Ahora vamos a pasar a lo que es un poquito más complejo, que es la determinación de fuerzas sobre superficies planas, pero puede haber que estas superficies planas estén inclinadas. Entonces, en este caso tenemos esta figura, este elemento, que puede ser, por ejemplo, una compuerta que está inclinada, y está inclinada respecto a la horizontal con un ángulo teta, ¿no? Y aquí en la parte superior podemos ver que tenemos justamente la superficie libre o el pelo de agua. Entonces, este pelo de agua o superficie libre está totalmente paralelo a la horizontal y justamente forma un ángulo teta con la superficie inclinada. Nosotros, imagínense que tenemos un reservorio de esta forma y tenemos acá su pared, ¿no? La pared, toda esta parte del lado izquierdo viene a representar un fluido, ¿no? Entonces, de manera estándar, nosotros utilizamos nuestro sistema de referencia de esta forma. Ponemos acá, paralelo a esta pared vertical, el eje y perpendicular al eje Y tenemos lo que es el eje X. Ahora, si esta superficie, esta pared vertical, totalmente vertical, empieza a rotar a esta forma, lo que está pasando es de que también nosotros vamos a hacer rotar este ángulo, este eje Y, que va a ser nuevamente paralelo a la dirección de inclinación de esta superficie inclinada, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos acá esta superficie inclinada y, por lo tanto, para facilitar lo que es la resolución o la deducción, mejor dicho, de las ecuaciones, también hacemos rotar el eje Y, y este eje Y va a ser totalmente paralelo a la inclinación de la superficie inclinada. Si nosotros miramos de frente esta superficie inclinada, puede ser que tenga una forma cualquiera, puede ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, etc. En este caso estamos asumiendo que va a tener la forma de un elipsoide, ¿no? Entonces, toda esta figura inclinada tiene una superficie con un área total igual a A, y dentro de esta superficie inclinada hay también sus puntos geométricos que son el centroide, que lo vamos a llamar el centro de gravedad CG, y también está el centro de presión, y el centro de presión es el punto donde se está aplicando la fuerza resultante. Perpendicularmente al eje Y tenemos lo que es el eje X. Entonces, esta superficie grande, inclinada, también se la puede analizar de manera elemental, es decir, con pequeños elementos de superficie. Puede ser que tomemos en cuenta esta tirita, que está aquí achurada de color rojo. Entonces, esta tirita va a tener un área pequeña que va a ser delta A, y su espesor va a ser el espesor, es decir, su base de este rectángulo va a ser igual a delta Y. Ahora, para esta pequeña área que estamos acá tomando como ejemplo, va a tener su fuerza,
y la fuerza hemos dicho que es igual al producto de la presión multiplicado por su área de aplicación. Y la presión, acuérdense, hemos llevado la anterior clase, que tiene la ecuación igual a peso específico multiplicado por la columna de agua o fluido que está por encima de ese puntito, ¿no? Entonces, por encima de este puntito existe una columna de fluido que es H, que viene a ser esto de acá. El peso específico viene a ser esto, y fuerza, acuérdense, es igual a la presión multiplicado por el área. Es decir, presión es todo esto, que viene, son estas dos variables, multiplicado por el área, y como estamos analizando esta tira delgadita, que es pequeñita, va a tener un área delta A. ¿No? Y se puede seguir sacando ciertas coordenadas, por ejemplo, este punto de aplicación de esta fuerza en esta pequeña área va a estar en una coordenada, una distancia y desde el 0, y tiene nuevamente una altura h por encima, ¿no? Una altura h de fluido por encima del punto de aplicación. Y nuevamente también acá hago énfasis de que todas las fuerzas siempre van a ser perpendiculares a su área de aplicación. Entonces, por lo tanto, también esta fuerza forma un ángulo de 90 grados con la superficie inclinada. Luego se puede seguir sacando otros puntos de interés. Por ejemplo, el centro de gravedad o el centroide va a estar distante desde el 0 a una distancia y sub c, es decir, la distancia y del centroide. Va a tener una profundidad o una columna de fluido por encima del centroide, que es esto de acá, igual a h sub c. Y va a estar distante también del 0 en el eje X a una distancia de X sub c, es decir, la distancia desde el centroide en el eje X es X sub c. Y la fuerza resultante, que también se la conoce como empuje hidrostático, siempre va a ser aplicado en el centro de presión, ¿no? Entonces, la fuerza resultante, que es esta total, esta de color rojo, voy a borrar esto de acá, es igual al producto de la presión, donde la presión es igual al peso específico, multiplicado por la columna de agua que está por encima, en este caso es la columna de agua por encima del centroide, multiplicado por el área total de la superficie inclinada, y también tiene ciertas coordenadas. Por ejemplo, la fuerza resultante va a estar aplicado, les he dicho, en centro de presión, y este centro de presión va a estar con una columna de fluido por encima igual a H sub P. También el centro de presión tiene las coordenadas de YP en lo que es el eje Y y XP en lo que es el eje X. Entonces, para resolver los ejercicios de superficies inclinadas se sigue dos pasos. El primer paso es justamente la determinación de esta fuerza resultante, que es esta de acá. Y el segundo paso, generalmente nos piden que encontremos las coordenadas X y P, y a veces H, de la punto de aplicación, es decir, del centro de presión. Entonces, el primer paso es la determinación de la fuerza resultante. Entonces, si analizamos el pequeño elemento, esto de acá, podemos ver de que una fuerza pequeña, es decir, un diferencial de fuerza, va a ser igual a la presión multiplicado por su área de aplicación. En este caso es un elemento pequeño, entonces simplemente va a ser la derivada del área. Entonces, la diferencial de la fuerza, hemos dicho que es igual a la presión es igual al peso específico multiplicado por la columna de fluido por encima del punto donde estamos determinando la fuerza, multiplicado nuevamente por el área que es dA. Si nosotros tomamos en cuenta este triángulo rectángulo que se forma, acá, tenemos el ángulo θ, que es esto de acá, tenemos acá la coordenada Y por acá arriba tenemos su profundidad o altura que es igual a H, ¿no? Entonces tenemos este triángulo rectángulo. Podemos decir que seno de θ va a ser igual al cateto opuesto H dividido entre la hipotenusa que es Y. Entonces H, la profundidad, va a ser igual al producto de la coordenada en Y o la distancia en Y multiplicado por seno de θ. Entonces este H puede ser reemplazado acá en esta ecuación, y de ahí obtenemos que el diferencial de fuerza va a ser igual al peso específico multiplicado por H, donde H es igual a Y por seno de θ multiplicado por el diferencial de área. Entonces, si hacemos una integración sobre esta ecuación, lo que vamos a tener finalmente es de que la fuerza va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por seno de θ, ambos son constantes, entonces por eso salen fuera de la integral, multiplicado por la integral de Y por dA. Ahora, para poder resolver esta ecuación número 1, hacemos uso de la definición del centroide. El centroide, en su coordenada Y,
es decir, la coordenada Y del centroide Y sub C, va a ser igual, por definición, al inverso del área, es decir, 1 entre área, multiplicado por la integral del producto de Y por el diferencial de área. Por lo tanto, de esa ecuación, si ambos lados de esta ecuación multiplicamos por A para que se simplifique en el lado derecho y en el lado izquierdo aparece multiplicando, lo que tenemos es que Y sub C multiplicado por el área de aplicación o el área total va a ser igual a la integral de Y multiplicado por dA. Entonces, esta es la ecuación número 2. Y pueden darse cuenta que la ecuación número 2 tiene esta parte de acá. Y esa parte de acá también se reproduce acá. Entonces, simplemente vamos a reemplazar esos dos circulitos para obtener esta relación. Que la fuerza resultante sobre una superficie inclinada es igual al producto del peso específico del fluido que está por encima de la superficie inclinada, multiplicado por su coordenada, por su distancia centroidal en el eje Y, multiplicado por el área total de la superficie inclinada, multiplicado por seno de teta. O también podemos decir que la fuerza resultante simplemente es igual al peso específico, multiplicado por la columna de agua, H sub C, multiplicado por el área de aplicación, y todo esto de acá sabemos que es igual a la presión en el centroide multiplicado por el área, ¿no? Entonces, esta viene a ser la ecuación general para determinar la fuerza resultante sobre una superficie inclinada. La segunda parte de los ejercicios en superficies planas inclinadas es la determinación del centro de aplicación de la fuerza resultante. Y el punto de aplicación, les he dicho que es el centro de presión, que tiene coordenadas X sub P y Y sub P. Donde CP es el punto de aplicación real de la fuerza resultante, y en superficies inclinadas nunca el centro de presión va a ser igual al centroide o al centro de gravedad. En superficies horizontales, el centro de presión sí coincide con el centro de gravedad, pero en superficies inclinadas nunca coinciden. Entonces, para poder encontrar el centro, las coordenadas del centro de presión, lo que se hace es una igualdad de los momentos resultantes, es decir, un brazo de palanca en el eje X del centro de presión multiplicado por la fuerza, ¿no? Entonces, esto viene a ser un momento y se utilizan los momentos tanto en el eje X como en el eje Y. Y estos momentos resultantes se las van a igualar a las fuerzas distribuidas a lo largo de los ejes Y y eje X respectivamente. En otras palabras, es esto de acá. Tenemos un momento resultante que viene a ser una distancia, que es XP, multiplicado por una fuerza, F, y lo estamos igualando a la sumatoria de las fuerzas distribuidas a lo largo de los ejes Y y X. En este caso, es una integral del área total de la superficie inclinada, de la distancia en X, multiplicado por la presión, multiplicado por su área de aplicación, ¿no? Entonces, X por P viene a resultar lo que es las fuerzas. Entonces, de esta ecuación, si ambos lados de la ecuación multiplicamos por F, se simplifica F en el lado izquierdo y aparece dividiendo en el lado derecho. Entonces, X sub P, es decir, la coordenada centroidal, del centro de presión en el eje X, es igual al inverso de la fuerza, multiplicado por el integral de todo el área de mi superficie inclinada, de X por la presión por este diferencial de área. Sé que la fuerza viene a ser el producto de la presión por el área. Entonces, lo único que ha cambiado de esta ecuación es simplemente que hemos desarrollado fuerza, que es P por área. Y sé que la presión no es nada más que el producto del peso específico multiplicado por su columna de agua que está por encima del punto de aplicación. Y esa columna de agua se la puede expresar en función del eje Y, es decir, de la distancia centroidal en el eje Y multiplicado por seno de teta. Eso lo hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces, la presión es igual a peso específico multiplicado por la distancia centroidal en Y, por el seno de teta, por el área total de la superficie. De la integral de X multiplicado por la presión, y sabemos que presión no es nada más que una altura multiplicado por el peso específico. Peso específico, y aquí tenemos nuevamente la altura, que es Y por seno de teta, multiplicado por dA. Entonces, se pueden simplificar algunos términos de esta ecuación, y lo que vamos a tener se simplifica seno de teta, y se simplifica los pesos específicos, y lo que, acá peso específico con esto, y lo que tenemos es de que la coordenada del centro de presión
en X es igual a 1 entre la coordenada del centroide, y sub c, multiplicado por el área total de la superficie inclinada de la integral de toda la superficie de X por Y multiplicado por el área de A. Esa es la ecuación número 1. Ahora, para poder resolver esta ecuación número 1, lo que se hace es utilizar el teorema de transferencia para los productos de inercia. Entonces, este teorema de transferencia para el producto de inercia se resume en estas dos ecuaciones, donde el momento de inercia XY es igual a la integral sobre un área de XY por esta diferencial de área. Y también este momento de inercia XY es igual al momento de inercia que sobre los ejes centroidales XC y YC, más la sumatoria de Y sub C por XC por A. Entonces, tenemos acá la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Primero vamos sustituyendo la ecuación 2 en 1 y luego la 3 en esa ecuación, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación, que es la ecuación 1, que nos dice que XP es igual a 1 entre Y sub C por A. Eso no ha cambiado. Y tenemos toda esta parte, esta integral de acá, y esa integral es esta de acá. Entonces, simplemente estamos reemplazando toda esta integral por el momento de inercia en X y Y. Y sé que este momento de inercia es igual a todo esto de acá. Entonces, nuevamente hago la sustitución y lo que voy a tener es esto de acá, que XP es igual a este momento de inercia sobre los ejes centroidales, tanto en X y Y, más la distancia centroidal en Y por la distancia centroidal en X, multiplicado por A. Puedo hacer una distribución de los denominadores y obtenemos esta otra ecuacióncita. Podemos ir simplificando términos comunes. Y lo que vamos a tener finalmente es esto de acá. Que la distancia centroidal, que la distancia del centro de presión en el eje X es igual a la distancia en el eje X del centroide, más el momento de inercia que pasan sobre los ejes centroidales X y Y sobre Y sub C por A. O hay algunos ejercicios que también, por conveniencia, nos conviene denotar esta ecuación simplemente de esta forma, donde XP menos X sub C es igual a este momento de inercia dividido entre Y sub C multiplicado por A. Eso vienen a ser las coordenadas del centro de presión en el eje X. Ahora, cuando existen ejes de simetría, lo que va a pasar es que las coordenadas del centro de presión va a ser igual a las coordenadas del centroide. Entonces, cuando hablo de ejes de simetría, hago referencia, por ejemplo, a una figura geométrica estándar, por ejemplo, un rectángulo, y si yo hago pasar una vertical justamente por la mitad, lo que va a pasar es que esta mitad es exactamente igual a esta mitad. Entonces, cuando hay esos ejes de simetría donde tenemos dos mitades totalmente iguales, lo que va a pasar es que la coordenada del centro de presión en X va a ser igual a la coordenada del centro de gravedad en X. Otra figura geométrica puede ser, por ejemplo, un triángulo de esta forma. Entonces, de igual forma, si hago pasar una vertical justamente por la mitad, lo que pasa es de que esta mitad es igual a esta mitad. En ese caso, tenemos esta igualdad, que X sub P va a ser igual a X sub C. La segunda parte es, la determinación ahora de la coordenada del centro de presión en el eje Y. Entonces, al igual que el anterior caso, igualamos los momentos de las fuerzas con este brazo de palanca a lo que es la sumatoria de las fuerzas distribuidas a lo largo del eje Y. Entonces, tenemos Y sub P por la fuerza es igual a la integral sobre el área total de Y por P por D. Entonces, es un análisis similar a que en el anterior caso. Vamos desarrollando o vamos simplificando la fuerza en el lado izquierdo, aparece acá dividiendo en el lado derecho. Desarrollamos fuerza es igual a presión por el área. También vamos desarrollando lo que es la presión. En este caso, la presión viene a ser igual al producto del peso específico multiplicado por Y sub C por seno de teta multiplicado por el área total, y lo mismo acá arriba, desarrollamos lo que es presión es igual a peso específico multiplicado por su columna, y esa columna es Y por seno de teta multiplicado por el diferencial de área. Entonces, igual llegamos a otra ecuación, que es esta de acá, que nos dice que Y sub P es igual a 1 entre la distancia centroidal en el eje Y multiplicado por su área de aplicación, de la integral de todo el área
de y al cuadrado por este diferencial de área. Entonces, esta es la ecuación número 1. Y al igual que en el anterior caso, necesitamos hacer uso de algún recurso para poder despejar o terminar de desarrollar la ecuación número 1. Y ese recurso que utilizamos es este enunciado de acá. El segundo momento de un área está relacionado con el segundo momento de inercia con respecto a un eje centroidal por el medio del teorema de transferencia del eje paralelo. Entonces, todo este enunciado simplemente se simplifica a estas dos ecuaciones. Entonces, al igual que el anterior caso, vamos sustituyendo. Primero empezamos con esta parte de acá. Esta parte de acá se repite acá en la ecuación número 1. Entonces, reemplazamos. Toda esta parte de acá ha sido reemplazado justamente por este momento de inercia IXX. Y este momento de inercia IXX es todo esto de acá. Entonces, nuevamente volvemos a reemplazar y tenemos esta ecuación. Al igual que el anterior caso, simplemente se hace un desarrollo de esos términos y finalmente se obtiene la ecuación general para determinar la coordenada del centro de presión en el eje Y es igual a la coordenada centroidal en el eje Y más este momento de inercia que pasa por el eje X centroidal entre Y sub C por el área. O también en algunos ejercicios esta ecuación se le expresa de esta forma, que YP menos Y sub C es igual a este momento de inercia entre Y sub C por el área. Ahora, el centro de presión, CP, siempre va a estar por debajo del centroide, por su coordenada del eje del centroide. Entonces, nunca en una superficie inclinada, YP va a ser igual a Y sub C, como en el caso anterior que XP es igual a X sub C cuando tenemos ejes de simetría. No me importa que tenga ejes de simetría, lo que va a pasar es que nunca YP va a ser igual a Y sub C. Ahora hemos hablado bastante de estos momentos de inercia, tanto para la coordenada X como para la coordenada Y. Pueden ustedes entrar a internet y buscarse este tipo de figuritas o tablas, donde tenemos diferentes figuras geométricas, y para cada figura geométrica lo que tenemos son las diferentes relaciones de momento e inercia, ¿no? Entonces, hay para rectángulos, triángulos rectángulos, cuartos de círculos, circunferencias, etcétera. Cuando pasamos clases presenciales, lo que yo hago es agarrar esta hojita y copiarlo en el pizarrón, de tal forma que ustedes tengan otro recurso, que es todas las figuras geométricas que vamos a llevar a lo largo del curso, con la nomenclatura que estamos utilizando en las ecuaciones de XP y EP. Entonces, lo que voy a hacer es mañana subir esta imagen a la Classroom, de tal forma que ustedes tengan también esta tablita. Vamos a hacer solamente este ejercicio y vamos a acabar la clase del día de hoy. Este ejemplito nos pide que determinemos la presión de aire necesaria para mantener una compuerta circular y queremos que esta compuerta circular esté cerrada. Esta compuerta circular tiene un diámetro igual a 70 centímetros, esto de acá. La compuerta está en el fondo de un tanque que está conteniendo un fluido que tiene una gravedad específica S igual a 2. El peso de la compuerta es igual a 1800 newtons y la compuerta está inclinada a 45 grados respecto a la horizontal. Entonces tenemos acá el esquema, tenemos este reservorio, aquí en la esquina inferior derecha tenemos una compuerta, que es esta de acá, que tiene una forma circular. Esta compuerta está soportando el empuje hidrostático del fluido, que tiene una fuerza resultante F. Entonces, para mantener, si es que no hubiera nada, lo que pasa es que este empuje hidrostático puede hacer que se abra esta compuerta y el fluido empieza a salirse, ¿no? Entonces, para mantener cerrada esa compuerta, lo que estamos haciendo es ejercer una presión, una fuerza con aire, ¿no? Entonces, hay que encontrar justamente la presión del aire necesaria para mantener esta compuerta cerrada. Esta compuerta está inclinada a 45 grados con respecto a la horizontal y la parte superior de la compuerta está a 1.5 metros de profundidad. Diámetro de la compuerta, 70 centímetros, ¿no? Entonces, pueden ver de que también hemos hecho acá en la figurita ya la rotación de los ejes. El eje Y es totalmente paralelo a la inclinación de la compuerta y de manera perpendicular tenemos lo que es el eje X. Empezamos calculando la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la presión en el centroide multiplicado por el área total de la compuerta. La presión del centroide es simplemente el peso específico multiplicado por la profundidad al centroide multiplicado por el área de la compuerta. Entonces, el peso específico de este fluido simplemente es igual al peso específico del agua multiplicado por su gravedad específica, que es 2.
De ahí obtenemos que el peso específico del fluido es 19.620 newtons sobre metro cúbico. Para poder hallar la profundidad al centroide, lo que hacemos es utilizar este recurso. Imagínense de que el centroide está más o menos por este puntito, entonces aún podemos armarnos un triángulo rectángulo. Este puntito está justamente a la mitad de la compuerta, ¿no? Acá pueden ver de que se forma un triángulo rectángulo, que es este de acá. Ese triángulo rectángulo tiene acá una altura H2. Entonces, si hacemos suma de todo esto, lo que tenemos es este triángulo rectángulo, H2, el ángulo de inclinación 45 grados, y el centroide está justamente a la mitad, ¿no? Al centro de la compuerta circular, es decir, tiene una hipotenusa igual a diámetro entre 2. Sé que seno de 45 es igual al cateto opuesto, H2, entre la hipotenusa es diámetro entre 2, es decir, 0.7 entre 2, y de ahí obtenemos que H2 es igual a 0.247 metros. Por lo tanto, la profundidad al centroide, es decir, toda esta profundidad hasta acá, es igual a 1.5, esta parte, más esta altura H sub 2. 1.5 más H sub 2, y eso me da un valor igual a 1.747 metros. Entonces ya tengo H sub C, ya tengo peso específico, el área lo podemos calcular de manera fácil, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, diámetro es 70 centímetros, por lo tanto el radio es 0.35 metros, ¿no? Entonces el área de esta circunferencia es igual a 0.384 metros cuadrados. Entonces ya tenemos área, H sub C y peso específico. Reemplazamos todos estos valores en esta ecuación y lo que tenemos que la fuerza resultante es igual a 13.191 newtons. Vamos a encontrar las coordenadas del centro de presión o punto de aplicación de la fuerza resultante. Si tenemos una circunferencia, entonces hacemos pasar un eje vertical por acá, y lo que va a pasar es de que esta cara es totalmente igual a esta cara, entonces por lo tanto podemos decir de que el centro de presión en X es igual a la coordenada del centroide. Entonces no hay mucho cálculo que hacer, simplemente por conocimiento lo anotamos. Y ahora pasamos a la determinación de la coordenada del centro de presión en el eje Y. Hemos dicho que hay dos formas de expresar, una forma es esta de acá, que la coordenada del centro de presión en el eje YP menos Y sub C, es igual a este momento de inercia entre Y sub C por A. Entonces, lo que necesitamos ahorita es hallar primero esto de acá. Y de tablitas podemos obtener de que el momento de inercia IXC para una circunferencia es pi por radio a la cuarta entre 4. Entonces, YP menos Y sub C es igual a este momento de inercia, donde este momento de inercia es pi por radio a la cuarta entre 4, dividido entre esto de acá, Y sub C por A. Ahora, para poder hallar Y sub C, lo que hacemos es hacer un análisis. Tenemos acá el eje Y, que es este de acá, que está inclinado, ¿no? Entonces, Y sub C es este puntito de acá, Y sub C, que viene a ser una sumatoria de esta distancia más esta otra distancia. Esta distancia es Y', y esta distancia de aquí hasta acá es justamente la mitad, el radio de la circunferencia, que es 0.35. Entonces, ahorita nuestro problema es hallar Y'. Lo que les estaba explicando acá se puede ver en este grafiquito. Tenemos acá el origen de del sistema de coordenadas, que es esto de acá. Hasta esta parte superior tenemos una distancia Y', y el centro de gravedad o centroide está justamente a la mitad de la circunferencia, que es 0.35, ¿no? Entonces, igual se puede formar un triángulo rectángulo acá, que es esto de acá, que resumido es esto de acá, que tiene un cateto igual a 1.5, tiene una hipotenusa igual a Y', y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces, podemos decir que seno de 45 es igual al cateto opuesto, 1.5 entre Y', y por lo tanto Y' es igual a 2.121 metros. Entonces, ya puedo hacer uso de esta ecuación, Y sub C es igual a 0.35 más 2.121. Y de ahí obtenemos el valor de YC, que es 2.471. Entonces, este valorcito ahora lo llevamos a esta ecuación y vamos reemplazando. Esta ecuación es YP menos YC, es igual a pi por radio a la cuarta, radio es 0.35, eso a la cuarta, dividido entre 4 por Y sub C es este valor, 2.471.
multiplicado por el área, ¿no? Aquí está el área, y el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. De ahí obtenemos que YP menos Y sub C es igual a 0.0124. Ahora pasamos a hacer el análisis para determinar la presión de aire necesaria para mantener la compuerta cerrada. Entonces, para ello nos dibujamos un diagrama de cuerpo libre. Un segundo, por favor. Julito. Sigo en el laboratorio. Estoy ya por salir de clases. ¿Ya? Ya. Y para tus... Ya. Te lo puedo llevar, pero voy a llegar a mi casa tarde, Julito. Voy a llegar tipo 10 de la noche. Sí. Ya sabes, pues. Sí. Pero mañana nomás llévatelo. Ya, Julito, vas a disculpar. Gracias. Chao, Julito. Entonces, nos hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta parte de la compuerta. De esta parte de acá. Tenemos la compuerta inclinada. Y sé que la fuerza o el empuje hidrostático es F, que está siendo aplicado en las coordenadas del centro de presión. Y la distancia del centro de presión en el eje Y al centroide es justamente esta diferencia, 0.0124. Justamente en este puntito es el centroide. Sé que de la compuerta tiene un peso que es igual a 1800 newtons. Este peso está de manera vertical, paralelo a la gravedad. Y hay una fuerza del empuje del aire, ¿no? Que es la fuerza del aire. Entonces, nos hacemos una sumatoria de fuerzas. Como tiene que estar cerrada esta compuerta, lo que pasa es de que la fuerza del empuje hidrostático se tiene que igualar, ¿no? A estas dos de acá. Entonces, por lo tanto, esta sumatoria de momentos es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Primeramente tenemos el empuje hidrostático. Entonces, el momento que va a causar este empuje hidrostático va a ser igual a la fuerza multiplicado por un brazo de palanca que lo estamos llamando Y sub F. Luego tenemos el peso, la fuerza peso, que también va a tener su brazo de palanca, que lo vamos a llamar Y sub W. Y finalmente tenemos lo que es la fuerza del aire multiplicado por su brazo de palanca, que lo hemos llamado Y sub aire. Entonces, todo eso nos da una sumatoria de momentos igual a 0. Sé que presión es igual a fuerza entre área, por lo tanto, la fuerza, simplemente la fuerza del aire es igual a la presión del aire multiplicado por su área de aplicación. Entonces, reordenando esta ecuación, lo que tenemos es de que la presión del aire multiplicado por su área de aplicación por su brazo de palanca es igual al empuje hidrostático multiplicado por este brazo de palanca más la fuerza peso multiplicado por su brazo de palanca. Vamos poniendo los valores de esta ecuación, despejamos lo que es la presión porque es lo que nos piden, presión del aire. Entonces, la presión del aire va a ser igual a todo esto dividido entre área por Y aire. Tenemos la fuerza del empuje hidrostático, que es esta de acá, que lo hemos calculado, 13.191, multiplicado por su brazo de palanca, que es 0.012 o 124 más 0.35. Estamos haciendo la sumatoria de momentos en este puntito. Entonces, desde acá hasta acá hay esta distancia, que es el radio más 0.0124. Más el peso, la fuerza peso de la compuerta, que es 1800, pero tenemos que sacar su componente que es paralela, o mejor dicho, perpendicular a esta superficie inclinada. Por eso multiplicamos por seno de 45. Esta fuerza actúa sobre lo que es el centroide. Entonces, por lo tanto, de acá hasta este punto, donde estamos haciendo la sumatoria de momentos, es igual al radio, que es 0.35. Esto dividimos entre área de una circunferencia es pi por 0.35, pi por radio al cuadrado, multiplicado por su distancia, por su brazo de palanca. Entonces, esta presión del aire está ejerciendo también en el centroide, y desde este punto hasta este punto hay una distancia de 0.35. Y de ahí finalmente obtenemos que la presión del aire es igual a 38.758 pascales. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es específicamente la distancia entre YP menos YC en el dibujo? La distancia específica entre YP y YC es esta de acá.
esta de acá, que es 0.0124. Es como si tú pusieras la diferencia de acá hasta acá, llamamos IEP, y de aquí hasta acá, hasta ese mismo origen, es IE sub C. Entonces, este segmento menos este segmento me da esta distancia. Gracias, señor. Una pregunta más, señor. ¿Sí? El momento, respecto al punto A, lo tomo, ¿no? ¿Cuál es el punto A? Este de acá. Al final hecho, este es el punto A. Este extremo superior derecho. ¿Alguien más que desee preguntar? Muchos de los ejercicios tienen problemas geométricos, que es justamente encontrar estas distancias. Entonces, a veces los ejercicios de fuerzas inclinadas, sobre superficies inclinadas, radica en encontrar las distancias, ¿no? Entonces, es simplemente problemas de geometría. Mañana vamos a hacer un par de ejercicios más, 3 ejercicios, no mentira, el lunes. Entonces, con esos ejercicios vamos a poder un poquito más solidificar lo que hemos llevado hasta ahora. Lo dejo acá para que ustedes vayan estudiando, repasando y viendo qué preguntas tienen. Y si hay preguntas, me las hacen al transcurso de la semana o directamente el lunes. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. Está bien. Ok, entonces mañana se ven con la auxiliar y conmigo el lunes a las 3:45. Que tengan una bonita semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias a todos. Hasta luego, Inge.